Mi hermana les dijo a todos que esta casa era suya, y cuando sus suegros sugirieron echarme, ella aceptó sin titubear. Nunca imaginó que yo también sabía jugar. Y esa noche la obligué a empacar sus mentiras, porque esta casa no es suya, nunca lo fue, y ahora tampoco lo soy yo. ¿Qué haces cuando tu propio hogar se convierte en una trampa? Cuando el lugar donde solías respirar empieza a asfixiarte. Me llamo Lucía Andrade, y esta es la historia de cómo mi hermana convirtió mi vida en un infierno. Uno tan bien decorado que ni yo me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Todo comenzó con una llamada. Un martes, 6:12 de la tarde. Estaba en la sala, metiendo muestras médicas en mi maletín para un viaje de trabajo a Monterrey cuando vi el nombre de mamá en la pantalla. Estuve a punto de dejarlo sonar, pero algo me dijo que contestara. «Lucía, mi amor, ¿cómo estás?», dijo con esa voz dulzona que usaba cuando estaba a punto de pedirme algo imposible. «Bien, mamá, preparando el viaje. ¿Todo bien?». Hubo un silencio corto. «¿Tu hermana volvió, Renata?», pregunté, ya sabiendo la respuesta. «Ella y Bruno llegaron ayer desde Sonora. Se están quedando con nosotros. Pero ya sabes lo pequeño que es nuestro departamento. Tu padrastro apenas puede moverse con sus rodillas y sin la sala no puede hacer sus ejercicios de terapia». Mi cuerpo se tensó. Ese tono, esa forma de alargar las frases. Ya sabía a dónde iba todo esto. ¿Estás preguntando lo que creo que estás preguntando? Mi amor, la casa que te dejó la abuela tiene 3 habitaciones. Estás sola. Solo sería por un mes, 2 máximo. La casa de la abuela Belén, mi única herencia, mi único refugio. Después de años sintiéndome como una extraña en mi propia familia, esa casa fue presa el primer lugar donde pude simplemente existir. Renata era 6 años menor que yo, hija biológica del esposo de mamá. Desde que nació, fue tratada como porcelana fina. Mientras ella recibía atención, ternura, apoyo, yo aprendí a ser invisible. La casa de la abuela fue un oasis. Cuando murió hace 5 años y me dejó la propiedad a mí, fue la primera vez que sentí que valía algo, que alguien me había visto. «Pueden usar el cuarto del fondo», le dije con la mandíbula apretada, «pero solo hasta que consigan un lugar propio. Lo digo en serio». Colgué, me quedé en silencio. El reloj de pared marcaba cada segundo como si me golpeara el pecho. Y así empezó todo. Una semana después, Renata y Bruno llegaron, con 4 maletas de diseñador, una sonrisa falsa y promesas vacías. «Lu», gritó ella al verme, «qué bonita te quedó la casa». Bruno me saludó con un apretón de manos que duró medio segundo. Todo en ellos era demasiado. Su ropa, su perfume, su actitud. Los instalé en el cuarto del fondo. Les dejé toallas limpias. Les expliqué dónde estaban las cosas. Les recordé que era algo temporal. Pero al tercer día, ya sentía que vivía con fantasmas que hacían ruido, comían mis cosas y nunca limpiaban nada. «No voy a buscar trabajo todavía», dijo Renata una noche mientras cenábamos pizza, que yo había pagado. «A mí me gusta más ser ama de casa, ya sabes, cuidar los espacios, hacer que todo se vea bonito». «Perfecto», respondí sin pensarlo. «Entonces te puedes encargar de la limpieza, la cocina y la ropa mientras estén aquí». Me miró como si le hubiera pedido que cavara una tumba. «Ay, no», me refería a mi casa. «No soy la empleada de nadie». «¿Tu casa?», pensé, pero me callé. Por ahora. Pasaron los días. Renata no hacía nada. Bruno salía en las mañanas, volvía con historias sobre reuniones importantes que siempre parecían más fiestas que entrevistas. Mientras tanto, yo me iba a trabajar y regresaba a un desastre. Ropa por todos lados, platos sucios y Renata tirada en el sillón viendo telenovelas en mi televisor como si nada. «Lucía, ¿puedes hacer algo de comer? Estoy muerta de hambre». «¿Muerta de hambre?» «Tú». Yo era la que trabajaba 10 horas diarias, pagaba las cuentas y todavía tenía que escuchar sus quejas. Mi paciencia se empezó a deshilachar. «¿Qué hiciste hoy?», le pregunté una noche. «Fui a visitar a mamá y luego salí con Pamela. ¿Sabías que ella tiene 3 hijos? Pobrecita, está toda demacrada. Yo no podría vivir así. ¿Y no tuviste tiempo de barrer al menos?». «Dios, Lucía, eres tan intensa. Deberías relajarte un poco». Me fui sin decir nada, porque si hablaba, gritaba. Pero nada me preparó para lo que encontré al volver de Monterrey una semana después. Maletas, voces desconocidas, risas que no pertenecían a mi casa. Entré y ahí estaban, Renata y Bruno, sentados en mi sofá, tomando café con una pareja mayor. Y antes de que pudiera siquiera cerrar la puerta, «Lucía, ellos son los papás de Bruno. Vinieron a quedarse por un tiempo. ¿No es genial?». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué está pasando aquí?». Renata me sonrió, esa sonrisa que conocía tan bien, solo por un par de semanas, y les dije que esta casa era nuestra, digo, mía. «¿Qué?». Y así empezó el verdadero infierno.
¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar para no quedar mal ante los demás? ¿Y cuántas mentiras puedes sostener antes de que todo se venga abajo? Ahí estaba yo, en mi propia casa, mirando a 4 personas que se reían cómodamente en mi sala, como si todo esto fuera normal, como si no acabara de entrar al episodio más absurdo de mi vida. Renata se me acercó rápido, tomándome del brazo con esa urgencia fingida que usaba desde niña para manipular. «¡Un minuto, porfa!», susurró con los dientes apretados mientras sonreía hacia los invitados. «Ya venimos». Me arrastró a la cocina y cerró la puerta. Yo no dije nada, solo la miré. Ella bajó la voz y soltó una bomba. «Necesito que sigas el juego, solo por 2 semanas, te lo juro». «¿Juego?», pregunté, sintiendo cómo la ira empezaba a empujarme desde el pecho. «¿Qué tipo de juego es este, Renata?». Les dije a los papás de Bruno que esta casa es mía y que tú te estás quedando aquí conmigo porque estás teniendo algunos problemas en el trabajo. Me eché hacia atrás, como si me hubiera pegado. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loca? ¿Les mentiste diciendo que esta casa es tuya? Lo sé que está mal», susurró apurada, con los ojos brillando de nervios. «Pero es que, después de que el negocio de Bruno fracasó, sus papás nos dejaron de hablar. Me culpaban, decían que yo era una distracción, que todo fue por casarse conmigo. Esto les ayuda a ver que estamos bien, que yo soy capaz de algo». «¿Capaz de qué, Renata? ¿De usurpar mi casa? ¿Y qué? ¿Ahora quieres que finja que estoy desempleada y que tú me estás ayudando? Por favor, solo por 2 semanas. Haré todo. Cocinaré, limpiaré, lavaré. Me encargaré de todo. Solo finge, solo un poco. Es la única vez que te pido algo, te lo juro». La miré largo rato, sus manos agarraban las mías con fuerza, como si su vida dependiera de ello. Y por un momento, recordé a la niña que metía sus juguetes en mi cuarto sin pedir permiso, a la adolescente que usaba mi maquillaje y luego lloraba hasta que mamá me obligaba a disculparme, la misma que siempre conseguía lo que quería, mientras yo me tragaba la frustración. 2 semanas, me repetí, 2 semanas y se van. «Está bien, pero cumple con lo que dijiste. Yo no voy a lavar ni un traste, ¿entendiste?». Ella asintió tan rápido que casi parecía un tic. Volvimos a la sala. «Esta es mi hermana, Lucía», dijo, con esa sonrisa que ahora me parecía venenosa. «Está pasando por un momento difícil, pero por suerte puede quedarse conmigo un tiempo. Somos una familia muy unida». Los padres de Bruno, doña Ofelia y don Mario me saludaron con esa simpatía falsa que solo la gente clasista perfecciona con los años. «Es admirable que te apoyen así, hija», dijo doña Ofelia. «La familia siempre debe estar unida, sobre todo en momentos de crisis». ¿Crisis? Tuve que morderme la lengua para no gritarles la verdad. Esa noche cenamos comida para llevar. Renata sirvió todo en los platos finos de la abuela y fingió que lo había cocinado ella misma. Incluso ensució la cocina a propósito para hacerlo más creíble. Cuando terminé de cenar, ella se giró y con una dulzura envenenada dijo: «¿Podrías lavar los platos, hermana? Estoy agotada y quiero seguir conversando con mis suegros». Y lo dijo enfrente de ellos, como si fuera lo más natural del mundo, como si yo fuera la que debía servir. Esa noche supe algo con certeza. Renata no iba a cumplir nada de lo que prometió. Los días siguientes fueron una tortura. Yo trabajaba todo el día, volvía a casa y la encontraba hecha un desastre. Los suegros de Bruno ocupaban mi comedor, mi sala, mi cocina, como si fueran los dueños. Y Renata estaba en modo anfitriona de telenovela. Paseos, risas, falsas historias sobre cómo levantó esta casa con esfuerzo y visión. Bruno también dejó de buscar trabajo. Ahora era guía turístico para sus papás, usando mi auto como si fuera suyo, comiendo en restaurantes que yo pagaba sin saberlo. La mentira crecía y yo me hundía más. Un jueves, abrí el buzón. Había una carta de CFE y otra del agua. Cuando vi el total de ambas facturas, se me cayó el alma al suelo, más del doble de lo que solía pagar. Tomé los papeles y bajé a la cocina. Renata estaba sola, haciendo como que picaba cilantro, para decorar unos tacos que claramente había comprado listos. «Mira esto», le dije lanzándole las facturas. «Estás usando mi casa, mi agua, mi luz. Necesitas pagar al menos la mitad». Ella hojeó los papeles y abrió mucho los ojos. «Lucía, no tenemos ese dinero ahora. Estamos en una etapa de reconstrucción. Pensé que nos estabas ayudando». «Estoy harta de ayudar», estallé, y en ese instante escuché la puerta principal abrirse. Los suegros acababan de volver con Bruno. Y claro, escucharon todo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó don Mario, cruzando los brazos. ¿Y Renata? Renata no perdió ni un segundo. «Lucía está molesta porque no quiere pagar su parte de los servicios», dijo con voz lastimera. «Pero ya sabes, mamá, papá, yo estoy haciendo lo mejor que puedo». «No, puede ser», me estaba echando la culpa. En mi casa, en mi cara, frente a sus mentirosos invitados. Y entonces, doña Ofelia me miró con desprecio, frunciendo los labios. «Qué vergüenza, hija.
estás abusando de la generosidad de tu hermana. No puedo entender cómo alguien puede ser tan desagradecida. Mi visión se nubló, me fui directo a mi cuarto, cerré la puerta y juro por Dios, esa noche soñé con incendiarlo todo. Hay una línea delgada entre la paciencia y la humillación, y yo ya la había cruzado sin darme cuenta. Pasé toda la noche en vela, en mi propio cuarto, escuchando las voces amortiguadas de abajo, risas, pasos, platos, la casa de mi abuela, convertida en un circo de apariencias. La ira me latía en las sienes como un tambor. Y sin embargo, no lloré, solo hice una lista mental, facturas duplicadas, mentiras públicas, cero respeto. Y la gota que me rebalsó el alma, Renata, culpándome delante de todos como si yo fuera la intrusa. Al día siguiente, me fui al trabajo antes del amanecer. No desayuné, no quise ver a nadie. Me pasé el día con el estómago revuelto, ignorando los mensajes de Renata. ¿Podemos hablar? Por favor, no estés enojada. Lo arreglamos en la cena, ¿sí? Cena. Ese maldito teatro nocturno que montaban para sus suegros, fingiendo que todo estaba bajo control. Una gran familia unida, con su casa hermosa, su marido exitoso y su hermana fracasada a la que caritativamente daban refugio. Cuando llegué esa noche, la mesa estaba servida, velas, vino, música suave y Renata, en su mejor vestido, con la misma sonrisa venenosa de siempre. «Ahí estás, Lu, siéntate, la cena está casi lista», dijo, como si todo estuviera bien. No contesté, me senté, comí, escuché a doña Ofelia hablar durante 20 minutos sobre cómo crió a sus hijos con valores y responsabilidad, mientras lanzaba miradas en mi dirección. «Amber querida», dijo finalmente, girándose hacia mi hermana, «mi padre siempre decía que hay dos tipos de personas, las que construyen hogares y las que solo habitan en ellos». «Muy cierto, mamá», respondió Renata, limpiándose la comisura de los labios con teatralidad, y luego, sin que nadie lo esperara, lo soltó. «Lucía, he estado pensando. Sí, creo que sería mejor que buscaras otro lugar donde vivir». Silencio. El cuchillo en mi mano se congeló sobre el plato. Doña Ofelia asintió con una sonrisa de aprobación, mientras don Mario cruzaba los brazos, satisfecho. «Esta situación ya está afectando la armonía del hogar», agregó. «No es sano ni para ti, ni para nadie aquí». Renata no me miró directamente, solo giró la copa de vino entre los dedos. «Te daríamos 2 semanas, para que empieces de nuevo. Con calma, tú mereces tu propio espacio. ¿No crees? ¿Mi propio espacio? ¿En mi propia casa?» Mi cuerpo se sentía helado por fuera, pero por dentro, una llama se encendió tan fuerte que casi me quemó la garganta. Me levanté, despacito, coloqué la servilleta sobre el mantel y hablé, bajo, claro, con cada palabra cargada de pólvora. «No creo que lo haga». La sala se quedó muda. Doña Ofelia abrió la boca, ofendida. «Disculpa, jovencita, esta no es tu decisión». Me incliné sobre la mesa, mis palmas planas sobre la madera antigua. En realidad, sí lo es, porque esta es mi casa, y ustedes, todos ustedes, tienen exactamente 2 días para empacar sus cosas y desaparecer de aquí. Renata empalideció. «Lucía, por favor, ¿podemos hablar en privado?» «No», la interrumpí sin levantar la voz. «No más charlas privadas, no más mentiras». Me giré hacia los padres de Bruno. «¿Saben qué? Esta casa me la dejó mi abuela. Yo la mantengo. Yo pago los servicios. Yo la limpio, la cuido, la vivo. Y su nuera, su dulce y perfecta nuera, les mintió desde el primer día». El rostro de doña Ofelia se endureció. Roger se inclinó hacia Bruno. «¿Es cierto eso?» Bruno abrió la boca y no dijo nada. Renata intentó desesperadamente explicarse. «Es que era solo para no quedar mal. Ustedes nos estaban juzgando tanto. No sabía qué más hacer». «¡Nos mentiste!», gritó doña Ofelia, levantándose de golpe. «Nos mostraste esta casa como si fuera tuya. Nos usaste. Papá, mamá, solo queríamos que se sintieran orgullosos», murmuró Bruno, bajando la cabeza. Y ahí se armó el caos. Gritos, reproches, llanto. Renata intentando explicar, Bruno suplicando, los suegros ofendidos, indignados. Yo solo los observaba. Sentía algo romperse, no en mí, sino en ellos. Una máscara cayendo, una verdad desmoronándose. Y entonces hice lo que debía. «¡Silencio!», grité golpeando la mesa con el puño. Todos se callaron. Me da igual su drama, me da igual su orgullo, sus apariencias, sus excusas. Quiero que todos estén fuera, mañana en la noche. Doña Ofelia se levantó con dignidad fingida. «No necesitamos quedarnos ni un minuto más en esta farsa». Y miró a su hijo con desprecio. «Y ustedes no se atrevan a volver a nuestra casa después de esta humillación». Se marcharon, sin mirar atrás, y cuando la puerta se cerró tras ellos, Renata estalló. «¿Cómo pudiste hacerme esto? Arruinaste todo. Nunca nos van a perdonar». Yo no grité, solo la miré.
Tienes 24 horas, y luego, tú también te vas. Hay verdades que uno guarda como cuchillos, esperando el momento exacto para clavarlos. Esa noche, Renata los sacó todos. Siempre ha sido así, gritó con los ojos desbordando rabia. Todo lo que hago te molesta. Siempre has estado celosa porque mamá me quiere más. Me quedé congelada en el pasillo. Ella estaba parada al pie de las escaleras, temblando, despeinada, como si por fin se estuviera quitando el disfraz. ¿Celosa de ti? Repetí en voz baja, sin poder creer lo que acababa de oír. Sí, claro que sí, explotó. Porque tú eras la hija triste, la seria, la que nadie te entendía. Pero cuando llegué yo, todo cambió. Y tú nunca lo superaste. ¿En serio estás diciendo esto? Pregunté sin moverme. ¿Después de todo lo que hiciste? Tú nunca me diste una oportunidad, Lucía. Nunca. Desde que éramos niñas, me trataste como una intrusa, como si yo no mereciera estar aquí. ¿Y sabes qué? Cuando la abuela Belén murió, pensé que al fin haríamos las paces. Pero no, te quedaste con todo y me dejaste afuera. Porque era mi abuela, grité por primera vez. Tú ni siquiera la querías. Solo empezaste a hablar de ella cuando supiste que había dejado una casa. Eso no es cierto. Es verdad, y tú lo sabes. Yo pasé cada fin de semana con ella, escuchando sus historias, cocinando juntas, mientras tú ni te acercabas. Solo querías lo que ella podía darte, y ahora, años después, vienes a mi casa, mientes, me usas, y todavía tienes el descaro de decir que yo soy la celosa. Renata me miró como si la hubiera abofeteado. Se quedó en silencio, por primera vez en semanas. No sabes lo que es fracasar frente a todos, murmuró entonces, con la voz quebrada. Perderlo todo. Volver con la cola entre las piernas. Bruno no es el mismo, y sus papás siempre me hicieron sentir menos. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pregunté sin suavizar el tono. ¿Por qué tu vergüenza es mi responsabilidad? ¿Porque eres mi hermana, Lucía? No, negué con la cabeza. Las hermanas no hacen lo que tú hiciste. Las hermanas no mienten, no manipulan, no invitan gente a escondidas, no intentan echarte de tu propio hogar para seguir fingiendo. Ella apretó los labios. Su orgullo todavía se aferraba como un náufrago a una tabla rota. «Tienes hasta mañana para irte», repetí, más firme que nunca. «¿Y a dónde quieres que vayamos?», preguntó, ya sin gritar. «Mamá no nos quiere ahí. Bruno está en crisis. No tengo trabajo. No tengo nada. No es mi problema. Ya no». Ella se quedó de pie, silenciosa, por primera vez, completamente sola. Subí las escaleras y me encerré en mi cuarto, con el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón. Pero no lloré, porque ya había llorado demasiado por ella. A la mañana siguiente, mamá llamó. Lo supe en cuanto vi el número, justo a tiempo para defender a su princesa caída. Contesté. «Lucía, ¿qué está pasando?» Renata me llamó anoche, hecha un mar de lágrimas. ¿La echaste? Sí, respondí sin rodeos. Ya era hora. «Pero ¿cómo puedes hacerle eso a tu hermana? Ella no tiene dónde ir. ¿Quieres que se quede contigo? Adelante, yo ya hice mi parte. Más de la cuenta, si somos honestas». «Lucía», suspiró mamá, «la familia se ayuda. ¿También cuando mienten? ¿Cuándo invitan gente a escondidas? ¿Cuándo se adueñan de lo que no es suyo?» Silencio. Pude sentir cómo buscaba una excusa en su mente. Tal vez no fue la mejor forma, pero sus intenciones... «No me importan sus intenciones», corté. «Mamá, por primera vez, escucha. Estoy harta. Harta de ser la que cede, la que entiende, la que se aguanta todo por mantener la paz. Pero, no hay pero. Ella se va hoy, y tú y yo, necesitaremos tiempo. Porque esta vez, no pienso ser la hija que se calla». Colgué, y me sentí liviana, como si acabara de sacarme un peso de los hombros que llevaba desde los 8 años. Esa noche, Renata y Bruno empacaron. En silencio, sin despedirse. No intentó convencerme, no lloró, ni siquiera me miró cuando cruzó la puerta. Solo se fue, como una sombra deslizándose por el marco, y yo me quedé sola, en mi casa, mi hogar, y por primera vez en mucho tiempo, en paz. Después de gritar, viene el silencio. Pero a veces, ese silencio no trae paz, trae verdad, y la verdad no siempre es amable. Los primeros días después de que Renata y Bruno se fueron extraños, demasiado tranquilos, como si mi casa estuviera exhalando, como si por fin pudiera respirar sin tanta presión en las paredes. Los platos estaban limpios, el piso ya no crujía bajo pasos ajenos, y el aire sabía distinto, pero no fue alegría lo que sentí al principio. Fue culpa. Una parte de mí, la parte vieja, la entrenada para complacer, para aguantar, para no hacer olas, empezó a susurrar. ¿Y si te pasaste? ¿Y si mamá tiene razón? ¿Y si Renata de verdad no tenía otra opción?
y luego recordaba sus ojos, su voz, la forma en que me vendió frente a sus suegros, como si yo fuera un mueble más en la casa que fingía poseer. Y todo ese veneno me devolvía a la realidad. No me pasé, me defendí. La noche del domingo me senté sola en el columpio del porche, envuelta en una cobija, mirando el cielo despejado. La misma vista que compartía con la abuela Belén, cuando los fines de semana me le escapaba a mamá para venir a verla. Ella solía decirme: una casa no se hereda, Lucía, se honra. ¿Cómo se honra una casa, abuela? Viviéndola en paz. Cerré los ojos, y por primera vez desde que empezó todo, sentí algo parecido a paz. El lunes siguiente, volvió a llamar mamá, otra vez, como si nada hubiera pasado, como si la conversación donde la dejé hablando sola no hubiera existido. Esta vez dejé que entrara el buzón de voz. Lucía, por favor, no podemos seguir así. Somos una familia. Podemos hablar, organizar una cena, aclarar las cosas. No guardes rencor. ¿Rencor? Ni siquiera es rencor. Es cansancio, es hartazgo, es mirar la misma película por años y finalmente apagarla. No respondí. Los días pasaron. Las llamadas se volvieron más insistentes, luego más débiles, luego mensajes. Algunos eran intentos de culparme. Tú siempre fuiste la difícil, Lucía, nunca supiste compartir. Otros eran súplicas mal disimuladas. Mira que este domingo vienen tus tíos. No sería lo mismo sin ti. Tu padrastro está preguntando por ti. Renata está arrepentida, pero está muy dolida. ¿No te importa verla así? Las borré todas, sin leer hasta el final, porque si algo había aprendido en estas semanas, es que el amor no debe sentirse como una deuda. Y en mi familia, todo venía con factura emocional. Pasaron 3 semanas. La casa volvió a ser mía. Las facturas bajaron. El refrigerador dejó de vaciarse en 2 días. Hasta el aire acondicionado empezó a funcionar mejor. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto del fondo, el que usaron Renata y Bruno, me detuve frente al espejo del tocador. Lo había evitado desde que se fueron. Y ahí estaba, mi reflejo, cansado, con ojeras, pero firme. Me miré a los ojos, y sin pensarlo, dije en voz baja: no fue tu culpa. Y al oírlo, empecé a llorar. No por Renata, ni por mamá. Lloré por mí, por la niña que siempre se aguantó, por la adolescente que dormía con audífonos para no oír cómo la ignoraban, por la mujer que por fin había dicho: basta. El cuarto ya no huele a perfume falso ni a mentiras. Lo redecoré. Pinté las paredes de azul petróleo. Cambié las cortinas. Compré una silla de escritorio y un librero. Ahora es mi oficina. Un espacio solo mío, para trabajar, para escribir, para soñar. La casa volvió a tener voz propia, y cada rincón me susurra algo que no había sentido en años. Estás a salvo. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero hay heridas que no se curan. Solo dejan de doler cuando dejas de permitir que te las abran. 3 meses. Ese es el tiempo que ha pasado desde que cerré la puerta tras ellos. Desde entonces, la casa está en silencio. Pero no es un silencio vacío, es un silencio limpio, sin gritos fingidos, sin conversaciones llenas de veneno disfrazado de cariño, sin la tensión constante de ser una invitada en el único lugar que es mío. Mi rutina cambió. Mis viajes de trabajo ya no son escapatorias, sino pausas que disfruto. Regresar se siente como volver al refugio de una montaña lejana, donde nadie te alcanza, donde nadie te exige que seas otra persona. A veces, cuando el sol cae, me siento en el columpio del porche, el mismo donde mi abuela Belén me leía cartas y me enseñaba a leer entre líneas. Las personas muestran quiénes son en lo que repiten, no en lo que dicen una sola vez, solía decirme. Y eso fue lo que hizo Renata, lo que siempre hizo: mentir, fingir, repetir. Supe por conocidos que después del escándalo, sus suegros cortaron toda relación, que Bruno intentó reconciliarse con su familia, pero nadie quiso recibirlo. Mamá siguió llamando. Sus mensajes cambiaron de tono, del enojo al silencio, luego a un torpe: te extraño. Pero ya no sentía el impulso de contestar, porque entendí algo que nunca había querido aceptar. Yo también merezco escoger a quién dejo entrar a mi vida, y esta vez elegí cerrarle la puerta a todos los que nunca la tocaron con respeto. Hoy terminé de reorganizar el librero en mi nueva oficina. El cuarto que antes albergó los secretos y las mentiras de Renata, ahora es un espacio lleno de orden, de libros, de mí. En una de las repisas encontré una vieja foto de la abuela Belén. Está sentada en esta misma sala, tomando té. Sonríe de esa forma cálida y firme que siempre me sostuvo. La puse en un marco nuevo y la dejé sobre el escritorio. Ahora me mira cada vez que escribo, cada vez que respiro tranquila. El otro día, mientras barría el patio, sonó el timbre. Era una vecina, doña Amelia. ¿Estás sola, Lucía?, preguntó con voz curiosa, casi maternal. Sí, respondí con una sonrisa tranquila. ¡Qué bueno! Se te ve distinta, más serena. Me siento distinta, dije.
Por fin estoy viviendo esta casa, como se debe. Ella asintió, como si supiera exactamente lo que eso significaba. Tu abuela estaría orgullosa. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí el nudo en la garganta, solo gratitud. Esta casa no es solo madera y concreto. Es un mapa de todo lo que viví. Cada grieta, cada rincón, cada espacio, tiene mi historia grabada. No es perfecta, ni grande ni lujosa, pero es mía. Y eso, después de todo, lo es todo.